Bendiciones, como siempre en esta oportunidad te saluda tu hermano y amigo Samuel Marroquín. Estamos en un video más en la cual hoy traemos un tema muy especial para nosotros como Iglesia Evangélica Pueblo de Dios. Pues en esta ocasión queremos hablar sobre el inicio de cómo nace esta iglesia. Esta iglesia que ha bendecido muchas vidas. Así es que quédate con nosotros en esta oportunidad. Conoceremos la historia de cómo nace Iglesia Evangélica Pueblo de Dios. Excelente. Qué bueno es poder conocer sobre la historia de cómo nace esta misión. Es importante el saber de dónde Dios empieza a formar una nueva iglesia. Y para eso tenemos a nuestra hermana que en esta oportunidad nos acompaña. Ella nos comenta que ha sido un pilar fundamental de esa iglesia. Así es que díganos su nombre, hermana. Mi nombre es Gloria Esperanza Alvarenga. Hermana Gloria, qué bueno, gracias por compartir con nosotros esta oportunidad para poder conocer cómo nace la Iglesia Evangélica Pueblo de Dios. Y entonces queremos que nos comenten esta oportunidad, ¿cómo es que usted primeramente llegó a esa iglesia? Mire, la verdad es de que yo trabajaba con una institución que se llama Dideco y yo pasaba todos los días frente a la iglesia a dar yo daba clase de matemáticas y daba clase a las señoras de bordado a mano, y los hermanos me invitaban a la iglesia. El hermano en esa ocasión estaba muy joven, el hermano Lorenzo. Yo lo veía a él y él me invitaba los días cuando me invitaban, pero yo pasaba a trabajar. Pero, bueno, yo sentía aquel deseo de entrar a la iglesia, pero como mis padres eran tan católicos, y cuando yo llegaba de trabajar, en la noche le decía a mi mamá, fíjese que el pastor me invita y los hermanos de la iglesia que está allí, es una iglesia que ha empezado, le digo yo, con un pastor muy joven. Bueno, y me dijo mi mamá, el día que usted entre y su papá la va a desheredar y usted ya no va a poder estar aquí en la casa porque tu papá la va a echar. Bueno, así pasó y pasó el tiempo y de repente yo caí enferma. Caí enferma ya en el año, porque eso fue antes, como en 1982. Estaba recién el hermano, porque quiero decirles que según yo me di cuenta, el hermano lo fueron a dejar muy joven, a él lo fueron a dejar solo en ese lugar que allí no había miembros, y él comenzó con niños. Luego, comenzando con niños, empezaron a llegar las personas adultas. Pero en ese tiempo yo dejé de pasar por allí y ya él tenía miembros ya adultos. Y una señora que era alumna mía le dijo, mire, ¿por qué no va a orar por una señora, una muchacha? Le dijo que está enferma. Cuando él llega a mi casa, dijo él que me faltaban 4 días para que yo muriera porque yo estaba al puro huesito. Y entonces viene y cuando me ve se sorprendió porque a la que ve ahí el puro huesito era aquella joven que él veía pasar. Allí fue donde el Señor tocó mi corazón. El Señor hizo obra en mí, tanto físicamente como espiritualmente. Amén. Y acepté al Señor. Eso fue ya en 1985. Así es que lo que yo les puedo decir, que de 1985 para acá, yo soy del pueblo de Dios, puedo decir, ¿verdad? Porque después me conocí con mi esposo era de las asambleas y yo tuve que irme para allí. Y el hermano me decía, no hermana, mire que hay hermano. Pero como yo me enamoré de la asamblea, me tuve que ir. Pero lo que les quiero decir es esto, que yo todo el tiempo, para nosotros, el hermano pastor fue un gran pastor desde que comenzó. Un hombre intachable, un hombre que jamás le faltó respeto a nadie, y como hasta aquí, él sigue siendo un hombre intachable, tanto para las personas como ante Dios. Y bueno, lo que les quiero decir es que en el 2022, mi esposo, en el 2019 nosotros nos fuimos a pastorear
y ya nos seguimos congregándonos allí. Con mi esposo nos congregamos allí porque cuando nos casamos, mi esposo se fue conmigo. Mi esposo no siguió en la asamblea, nunca se fue conmigo para allí, para donde el hermano Lorenzo. Cuando teníamos 3 años de estar congregándonos con el hermano Lorenzo, a mi esposo le llamó el Señor siempre a la asamblea de pastor. Y fue cuando nos fuimos. Pero nosotros nunca nos olvidamos de donde yo había sido mi cuna, de donde yo nací. Entonces, cuando en el 2019, por enfermedad, mi esposo entregó el ministerio, en el 2020 volvimos nosotros con el hermano Lorenzo. En el 2020, nos congregamos en el 2020, luego 2021, pero en el 2021, ya a mediados del 2021, mi esposo cayó grave, ya el hermano Lorenzo solo nos asistía en la casa, ya no podíamos congregarnos, pero en el 2022, que mi esposo falleció en octubre del 2022, en noviembre vuelvo nuevamente yo acá, así que quiero decirles yo que para mí, yo siento que yo he sido todo el tiempo de la congregación del hermano Lorenzo. Qué bueno, hermana. Qué bonito es poder conocer de cómo la hermana ha llegado prácticamente a ser un pilar de esa iglesia, ya que nos menciona que desde el año 1985, ¿verdad? Que prácticamente ella se entrega a los pies de Cristo y también se forma parte de la familia de Iglesia Evangélica Pueblo de Dios. Yo lo había conocido más antes ya, como en el 1982. Hubo una insistencia prácticamente de 3 años. 3 años. De 3 años que yo pasaba, a mí me invitaban, pero luego Dios preparó esa enfermedad para mí para que yo pudiera llegar y ser pilar quizás hasta aquí. Amén. Porque como le digo yo al hermano, que me digan lo que me digan, que mi familia me diga que mire, congréguese aquí porque aquí están las iglesias cerca. No. Yo siento de que mi cuna sigue siendo la congregación del hermano Lorenzo. Amén. Mire qué bueno. Dios siempre se manifiesta de diferentes maneras. Y en este caso, pues muchas veces tenemos que pasar alguna situación para que nosotros primeramente nos acerquemos a sus caminos. Usted nos menciona que tuvo que pasar una enfermedad para poder llegar a los caminos de Dios y para poder formar parte también de esta familia Pueblo de Dios. Ahora bien, hermana, no sé si aparte de esta experiencia que usted vivió, ¿tendrá alguna experiencia diferente dentro de esta congregación? ¿Diferente en qué forma? Quizás, hermana, usted nos mencionó que tuvo que pasar una enfermedad primeramente para llegar a los caminos de Dios. No sé si al transcurrir de los años, al pasar de los años, usted vivió alguna otra experiencia dentro de esta iglesia. ¿Alguna otra enfermedad? ¿Alguna quizás algún familiar que tuvo que experimentar algo dentro de la iglesia? No, la experiencia que sí, que lo agradezco mucho hermano Lorenzo, fue ya cuando en el 2021 mi esposo ya cayó grave y él fue el que nos asistió aún hasta en el momento ya del entierro. Esa es la única experiencia que yo he pasado, que para honra y gloria al Señor, ¿verdad? Él ha sido un gran pastor y sigue siendo un gran pastor. Amén. No sé, pues, si usted tiene alguna palabra en especial que quiera compartirnos en esa oportunidad para nuestro pastor, ya que como estamos diciendo, ¿verdad? Estamos conociendo la historia de cómo nace, entonces quisiéramos que usted nos comparta algunas palabras en gratitud para nuestro pastor. Pues las palabras de gratitud que le puedo expresar es de que yo digo y le digo a Dios siempre que lo tenga con bien, que lo tenga con salud a él, a su familia y que lo siga respaldando en la congregación, en el pueblo de Dios que Dios ha puesto en él. Porque el agradecimiento que yo tengo no se lo puedo pagar con nada, ¿verdad? El agradecimiento que tengo para él como pastor, porque quiero decirle que cuando vino el tiempo de la pandemia, él estuvo asistiendo a toda la congregación con alimentación. Él llegaba a mi casa, llegaba a los lugares y yo no tengo con qué pagarle todo lo que él ha hecho. Cuando yo ya quedé sola, también él estuvo asistiéndome aún económicamente. Así que yo tengo grandes agradecimientos para él, para su esposa, su hija, porque aparte de él también agradezco mucho a la congregación que me han dado el apoyo a mí desde que yo volví nuevamente acá, porque quiero decirles de que me fui porque me fui al ministerio, Claro, así es. pero mi corazón siempre estuvo
y sigue Pueblo. estando y seguirá estando en el pueblo de Dios. Amén. Mire qué bonito es poder conocer parte de la historia de cómo nace esta iglesia. Y sin duda vamos a seguir conociendo más testimonios de cómo Dios ha ido levantando a esta congregación. Sigue con nosotros. Pues, Díganos, hermana, ¿cuánto tiempo usted tiene ya de conocer al pastor? 48 años. 48 años. No sé si usted durante todo este tiempo pues tiene algo en especial también que expresar. Quizás aparte de una gratitud, quizás comentarnos experiencias vividas durante esos 48 años de conocer. Bueno, en los primeros años, porque los 48 años entra desde cuando yo lo conocí, que todavía no llegaba yo a la iglesia, que yo pasaba a trabajar con esa institución del gobierno, a dar clases. Pero luego, la experiencia que puedo decirle es que él fue una persona de que, bueno, se llevó muy bien con mi familia lo quiso mucho a él, y quiero decirles que tuvimos un acercamiento con él, quizás no directamente quizás como hermanos en Cristo, sino que como hermanos como familia. Como familia, esta es la experiencia que hasta aquí se las puedo decir, que yo a él no lo veo directamente, quizás directamente como mi pastor, sino que yo desde que ya yo llegué a la iglesia, para mí yo lo he visto como mi familia. Y él también, así me ve a mí y así ha visto también a mi familia. Qué bonito es poder convivir sanamente, ¿verdad? Con nuestro pastor. Sabemos que él es una persona muy dado al servicio prácticamente, tanto de Dios como de los demás, pues que también formamos parte de esta congregación. Imagínense ya, 48 años que Dios le ha permitido de estarlo conociendo y prácticamente formar lazos familiares que aunque no se lleva la misma sangre, pero se forma un lazo familiar que Dios nos ama. Así es. Qué bendición. Yo pienso que hay un lazo familiar, no directamente como pastor, sino que como familia. Qué bendición, hermanas. Pero es por la forma como él es con las personas. Porque él no voy a decir que solo conmigo, con todas las personas. Siento yo que es lo mismo, es igual. Qué bendición, 48 años en el cual nuestra hermana pues lleva ya conociendo a nuestro pastor, y sin duda alguna yo sé que hay muchas experiencias vividas ya en la cual pues formando parte de familia, tal vez no precisamente sanguínea, pero sabemos que la familia de Dios es grande, es extensa. Así es que continuaremos con más, conociendo la historia de cómo nace Iglesia Evangélica, Pueblo de Dios. Hemos conocido parte de la historia de cómo nace Iglesia Evangélica Pueblo de Dios con nuestra hermana Gloria Esperanza. Como les menciono, es importante y es muy fundamental el conocer cómo nace esta iglesia. Hemos cerrado esa parte con nuestra hermana Gloria Esperanza y bueno, continuaremos con más, ya que hay más hermanos que también nos contarán la experiencia de cómo es que ha nacido esta iglesia, cómo ellos han sido parte fundamental, cómo han sido un pilar, una parte fundamental de esta congregación. Así es que continuaremos con más, sigue siempre con nosotros. Seguiremos con más hermanos, que será de bendición conocer cómo nace Iglesia Evangélica Pueblo de Dios.